Estamos iniciando y les doy la bienvenida, la más cordial bienvenida a nuestro curso de Doctrina Social de la Iglesia, ¿verdad? Mi nombre es Daniel Márquez y les voy a estar acompañando en este curso pues con mucha ilusión y pues estamos esperando poder aprender juntos mucho, la verdad que mucho. Pues para que conozcan un poquito de mí, ¿verdad? De quién está frente a ustedes, pues soy Daniel Márquez, soy guatemalteco, tengo 35 años, soy laico, casado y padre de dos pequeñas hijas, de María Victoria y María Teresa, ambas un don de Dios en mi vida, y de mi esposa Giselle Trinidad. Soy máster en Doctrina Social de la Iglesia, tuve el don de poder estudiar y profundizar un poquito mi fe en este tema que me apasiona, que me gusta, y además pues soy educador y me he profundizado mis estudios en educación, particularmente en asesoramiento educativo familiar, ¿verdad? Una forma, es como un tipo de coaching familiar orientado a cómo apoyar a los alumnos a través de la familia, ¿verdad? Luego tengo un diplomado en desarrollo de competencias docentes por la Universidad del Valle, que pues me ayuda un poquito a poderles colaborar a ustedes como profesores. Soy licenciado en teología y además soy profesor en educación media, en pedagogía y ciencias de la educación, estos últimos dos de la Universidad Mesoamericana, ¿verdad? Entonces pues también somos ex alumnos de la universidad y pues eso nos ayuda a estar aquí también con ustedes con el mismo ánimo. Pues vamos a empezar este día poniéndonos en las manos del Señor y poniéndonos también en comunión y bajo el auspicio de Monseñor Romero. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que es santo, es el patrono de Cáritas Internacional, de la Pastoral Social Internacional. Y de alguna manera, pues ustedes van a ir viendo en el transcurso del curso que la pastoral social y la doctrina social de la Iglesia van de la mano, ¿verdad? Se apoyan una a la otra. Por lo mismo, pues sin activar sus micrófonos, pero sí pudiendo hacer ustedes su oración del otro lado para que podamos escucharnos en orden, vamos a hacer nuestra oración para poder iniciar nuestro curso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre misericordioso, tú que llamaste a tu Hijo Óscar Arnulfo Romero a ser discípulo fiel de tu palabra viva, abre nuestros corazones para saber escucharte en el encuentro contigo y con el pueblo, y para comunicar desde tu amor la verdad de lo que somos como hijos de Dios y hermanos en Cristo. Tú que lo llevaste a caminar con tu Hijo al lado de los pobres, de los desamparados y de los oprimidos, haz que nunca nos apartemos de ellos, que sintamos sus gozos y esperanzas, y que los sirvamos con ánimo y caridad, bendecidos con el testimonio de Monseñor Romero. Tú, Señor, que hiciste de la vida y muerte de Monseñor Romero grano de trigo sembrado para morir y dar fruto, alienta con su intercesión todos nuestros trabajos en tu nombre y fortalece en nosotros el espíritu de entrega, sacrificio y generosidad para que el mundo tenga vida verdadera. Tú que convertiste a Monseñor Romero en micrófono de Cristo, en medio de la violencia, la opresión y el sufrimiento de tu pueblo, toma también nuestras personas y nuestra misión de comunicadores para luchar por la justicia, trabajar por la paz y la reconciliación, defender la dignidad de todo ser humano y para dar voz a los que no tienen voz en la sociedad. Danos valor y una enorme confianza en ti, en medio de nuestras debilidades, como lo hiciste con Monseñor Romero. Danos, por su intercesión, la gracia de ser testigos fieles de tu reino en medio del mundo y comunicadores de la verdad desde un corazón compasivo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues con esa oración inicial, pues vamos iniciando pues nuestro curso y nos vamos motivando a comenzar con un poquito la temática que nos compete. Y lo primero que les voy a comentar es que vamos a hacer una encuesta, un tipo de actividad de encuesta digital a través de esta aplicación que se llama Poll Everywhere. Entonces, para poder ingresar a través de su celular o bien a través de una computadora, necesito, para quienes lo hacen en la computadora, en la parte superior donde normalmente
no en el buscador de Google, sino en la parte superior donde ponen los correos electrónicos, que puedan anotar esta dirección que aparece aquí. P mayúscula O L E D pollev.com. Diagonal Daniel Marqué, vean que no tiene Z, Daniel y va junto sin espacios, Daniel Marqué 164. Entonces, por favor, les voy a pedir que podamos en este momento ingresar y puedan pues estar listos para poder participar, ¿verdad? Entonces, pollev.com, diagonal, vean la diagonal hacia dónde va orientada, Daniel Marqué 160, siempre dentro de esta aplicación, de dónde eres, ¿verdad? Entonces, como sé que a veces pues uno tiene alumnos de distinta procedencia, de distinto origen, por favor les voy a pedir que toquen de dónde son ustedes. Después vamos a ir más a lo específico, pero ahorita en general me interesa saber de dónde son. Puedo ver que marcan Guatemala, creo que también El Salvador me están marcando. Estoy viendo que están poniendo pues su dedo marcando un poquito el lugar o la ubicación que está. Veo que varios o un buen grupo pertenecen a Guatemala, de los que me están marcando, de los que me están respondiendo. Esta aplicación, si ustedes están usando celular, pues habría que instalarla en el celular también. Más adelante nos va a servir durante todo el curso. Alguien es del mar, parece, ¿verdad? Porque me marcaron el área del mar. No sé si fue un error ahí o un dedazo, pero ahí nos marcaron. Ok, ya regresó a Guatemala, excelente, regresó. Bueno, entonces veo que bastantes de Guatemala, por si acaso teníamos alguien de fuera. Bueno, y ahora, solo para especificar en Centroamérica, quiero ver si tenemos, ¿verdad? Porque como a veces sé que en el profesorado tenemos religiosos de distintos lugares, pues quería pues verificar bien las procedencias de ustedes, de mis alumnos, ¿verdad? Porque eso pues me permite a mí hablar más de el país de donde ustedes son o de donde somos o de las experiencias que han tenido, etcétera, ¿verdad? Y me permite adecuar también la enseñanza social de la iglesia. Como decíamos, ¿verdad? Exactamente, tenemos personas de El Salvador, muchos de Guatemala. La persona que es del Salvador, o las personas, perdón, ya marcaron dos que son del Salvador. Si me pueden compartir de qué departamento de El Salvador son. ¿Sí? Buenos días, soy Karina días. Ramírez, soy del departamento de Cuscatlán, del municipio de Cojutepeque, para servirles. Excelente, muchísimo gusto, de Cuscatlán, excelente, yo estuve por ahí cerca. ¿Y la otra hermana? Bien. Bienvenida. Hola, soy Roberto, yo soy de San Salvador, nací en San Salvador. San Salvador, ¿y de qué parte de San Salvador? De Santa Tecla. Santa Tecla, excelente, conocí Santa Tecla, también tuve la oportunidad y la dicha, viví un año en El Salvador, entonces se me hace fácil ubicar un poquito el lugar, excelente, pues bienvenidos. Sigamos viendo ahora para ver a los chapines, porque sé que hay mayoría chapines. ¿De dónde? De Guatemala, por favor díganme de dónde, porque quiero saber si hay aquí personas que saben quichí o cachiquel o quiché o en qué estamos, ¿verdad? Veo personas, pareciera ser que es de Alta Verapaz, de San Marcos, tenemos personas de Quiché, excelente, de Guatemala, de Jalapa, de Suchitepe, que es excelente, estamos llenando el mapa, muy bien, me alegra, bienvenidos a todos. Pues enhorabuena, pues vamos a compartir mucho. Creo que quienes son de San Marcos tendrán bastante que compartir para este curso, los de Quiché también, creo que mucho, pues hay mucho que aportar, ¿verdad? Suchitepeques creo que va a tener también bastante que aportar desde la experiencia de los obispos de su departamento. Muy bien, y de quienes son de Guatemala, que hay un buen grupo de Guatemala, el departamento, ¿en qué municipio nos encontramos? Cuéntenme, ¿en qué municipio nos encontramos? Muy bien, estoy viendo que están marcando el número 9, Ciudad de Guatemala, excelente. También ya marcaron por ahí Misco. Si lo hacen en el mapa, mejor, porque es más fácil para que todos nos visualicemos. Si ponen el nombre, entonces me puedo confundir, entonces preferiría si lo pueden colocar en el mapa. Entonces veo que también tenemos de Chinautla, excelente. Tenemos personas de Chinautla, de Misco también. Muy bien, tenemos de Villa Canales también, muy bien.
Excelente, tenemos de Villa Canales y de Villanueva. Muy bien, excelente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, eso con relación a el departamento de Guatemala. Muy bien, muy bien. Vamos a avanzar un poquito más. Ciudad de Guatemala, quienes están en la ciudad, en el puro centro, ¿quiénes son? A ver si nos pueden marcar de qué zona están. A ver si ubican de qué zona son. Zona 5, zona 9 y zonas, vamos a ver, 5, 9 y 7. Excelente. Sí, son zonas claves, ¿verdad? Donde hay mucha actividad y también cercanas a la U. Y pues me imagino que con una experiencia de fe muy importante, sobre todo a nivel de pastoral también de Guatemala. Muy bien, entonces ahora quisiera saber, este es el secreto, yo sé que aquí hay mayoría de mujeres que no nos gusta compartir, pero no va a aparecer el nombre, no se preocupen. Entonces, por favor, díganme qué edad tienen, ahí tienen sus edades, ¿verdad? Perdón porque aparece en inglés ahí que cuántos años tienen de edad, ¿verdad? Years old quiere decir años de edad en español, ¿verdad? Para quienes no lo saben. Muy bien, entonces conociendo un poquito de esta forma la demografía del grado, ¿verdad? ¿Cómo estamos con las edades? Muy bien, entonces puedo ver que entre 19 y 24 años tenemos 14% del grupo. Luego tenemos un grueso de 40% entre 25 y 30 años, perdón, un 37%. Luego, entre 41 y 50 años tenemos un 12% y entre 51 y 65 tenemos un 25%. Excelente, eso me sirve un poquito para conocer las generaciones y conocer un poquito pues las experiencias de vida a nivel pastoral y también pues por dónde andamos. Pero qué bueno, tenemos grupos pues muy fuertes en estas edades. Excelente. Bueno, describiendo un poco el curso, en este curso pues se ofrece un encuentro con la riqueza de la doctrina eclesial en torno a los temas sociales, políticos, económicos, culturales y del medio ambiente. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Por si lo pudiera apagar, se lo agradezco. Como evangelio social, fruto del compromiso de la Iglesia con el ser humano y su dignidad. Esto es lo que queremos anexar, ¿verdad? De alguna manera esa riqueza de la doctrina social, de la doctrina eclesial de la Iglesia para estos temas. Y otros más también. Digamos aquí hice un señalamiento de los más importantes que vamos a abordar. A través de él, el alumno conocerá, a través de este curso, su pertinencia, cómo se adecua o cómo se adapta a la realidad, la naturaleza teológico, moral y pastoral de la doctrina social de la Iglesia, sus dimensiones moral, histórica, doctrinal, interdisciplinar y práctica, ¿verdad? Moral quiere decir que de alguna manera va a orientar las actitudes de cómo comportarnos socialmente como cristianos. Histórica porque también tiene una historia la doctrina social de la Iglesia. Doctrinal por la enseñanza que se da en los distintos temas. Interdisciplinar porque, como ven, vamos a hablar de varias ciencias sociales en este curso, además de distintas disciplinas teológicas. Y pues es práctica también porque nos lleva a una vivencia pastoral, de llevar esto a la vida. Además proporciona criterios de reflexión y didáctica de la acción pastoral, apropiados a la realidad y a su rol como docente, pero también como agentes de pastoral, porque yo sé que aquí quienes están estudiando el profesorado en teología de la Universidad Mesoamericana, pues no solo son docentes o no solo quieren ser docentes o profesionales docentes en la teología, sino que hay personas que quieren profundizar su fe y también personas que son religiosas y que quieren tener una profundización mayor de su fe, quieren llegar a esa inteligencia de la fe, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener fe y no profundizar o no realizar un proceso de ciencia teológica o de reflexión teológica o de reflexión sobre Dios que nos lleve a profundizar esa fe que vivimos y que tenemos. Muy bien, describiendo un poco el curso, ¿verdad? Seguimos dentro del profesorado en enseñanza media en teología. El curso busca correlacionar, establecer una relación entre la persona y el mensaje de Jesucristo con los problemas hondos y decisivos del ser humano de hoy, particularmente en el contexto latinoamericano.
El curso pertenece a las materias del área litúrgico-pastoral, para que lo tomemos en cuenta. Competencias específicas. El alumno que toma este curso y que lo termina exitosamente, identifica y distingue la naturaleza y la metodología de la doctrina social de la Iglesia en relación a otras ciencias, tanto generales como teológicas. Descubre la centralidad de la dignidad de la persona en la doctrina eclesial en torno a las cuestiones sociales. Distingue los fundamentos bíblicos, patrísticos y teológicos de la doctrina social de la Iglesia. Solo en patrístico se refiere a la tradición de la Iglesia, ¿verdad? Los santos padres. Algunos de ustedes sé que aquí hay del primer año de teología, del segundo año y del tercero, entonces quienes ya han llevado un poquito más de formación en torno a la tradición de la Iglesia y la patrística, pues sabemos de que hablamos de San Agustín, de San Anselmo y de otros santos más que han sido padres de la Iglesia o doctores de la Iglesia y lo que ellos nos enseñan. Pero en la patrística es más los santos padres. Muy bien, también el alumno compara las diversas etapas históricas y producciones de la doctrina social de la Iglesia, descubriendo su respuesta a la realidad contextual, a su contexto histórico y eclesial, siendo evangelio, buena nueva social para el hombre. Además, reflexiona en torno a los campos medulares que debe iluminar la doctrina social de la Iglesia. Y finalmente, elabora un programa de formación y material didáctico pastoral en vistas a formar a laicos en doctrina social de la Iglesia. Y digo material didáctico pastoral porque, mal que bien, si se da una enseñanza de la teología en un centro educativo, y si bien la enseñanza de la Iglesia es un área de enseñanza cultural de la fe, se proveen escolarmente cultura de la fe, enseñanza de la fe, también estamos realizando de alguna forma una formación desde la pastoral educativa. Estamos trabajando, estamos haciendo una acción salvífica desde la pastoral educativa. ¿Ok? Entonces, en eso nos encontramos en este momento. Muy bien. Perdón, seguramente, sí, esto ya lo vimos, perdón. Ok, entonces viene el momento de que ustedes me digan, porque ya no estamos a inicios del siglo XIX o siglo XVIII, donde el maestro era el único que hablaba, ¿verdad? Al estilo Adal Ramones en México, que dice, quieren monology, ¿verdad? Si quieren monólogo. No, estamos ya en el siglo XXI. Y entonces ahorita les voy a pedir que puedan responder a la pregunta que les voy a presentar ahorita. Se las voy a activar para que podamos responder, ¿verdad? Entonces, ahorita en la herramienta de encuestas, les estoy colocando la pregunta, ¿por qué crees que existe una doctrina social de la Iglesia? Por favor, escríbanme ahí una oración. ¿Por qué creen ustedes que existe una doctrina social de la Iglesia? Para quienes se integraron ahora de último, no sé si fue que se salieron y se reintegraron, pero si alguien, como vi que integré a un alumno más, tomar en cuenta que este sitio de internet que aparece arriba es el que nos permite acceder a esta encuesta. También ustedes, si no usan el link de internet, sino que prefieren desde ya bajar la aplicación, pueden bajar la aplicación y colocan este usuario, Daniel Marque 164, y con ello pueden ir contestando. Muy bien, entonces estamos aquí esperando sus respuestas. Muy bien, se estableció luego del Vaticano II buscando adaptar la Iglesia a los nuevos desafíos. Muy bien, porque es necesario saber acciones a tomar y cómo tomarlas para practicar la caridad, también es cierto. Creo que es para que haya un equilibrio entre la práctica y la enseñanza de la fe. Entre la práctica y la enseñanza de la fe. Ok, muy bien, interesante. Muy cierto lo que me están anotando ustedes. Tengo hasta el momento 3 respuestas. Vamos a ver si vienen más. Porque se necesita adaptar a la Iglesia a la sociedad. Vamos a ver eso, si realmente es así.
¿Ayuda mucho a la formación de los laicos? Sí, ayuda a la formación de los laicos. Sin embargo, nos compete a todos, para tomar acciones concretas, sí, porque la iglesia nos enseña a todos los miembros cuál debe ser nuestro actuar en todas las áreas de la vida, sí, porque la iglesia está al servicio del mundo. Excelente respuesta, porque desde que existe el hombre es un ente social como parte de la humanidad, es indispensable la integridad, exacto. Sirve para entrarnos a la sociedad a nivel de iglesia, porque es necesaria para que todos los fieles de la iglesia logren cumplir con el evangelio de Cristo a través de las prácticas acordes a ellos. Es necesario el manejo correcto de los bienes, conocer diversas corrientes ideológicas, etcétera. Sí. Ofrece orientaciones para la promoción de los derechos humanos también y para aplicar las enseñanzas de la iglesia, sí. Tomar acciones, ok. Entonces aquí ya veo que para aplicar las enseñanzas de la iglesia, exacto. Muy bien. Entonces veo que ya pues respondimos varios a la pregunta, ¿verdad? ¿Alguien no ha logrado responder? Para que lo esperamos. Impulsar la formación de la doctrina social de la iglesia y su difusión en todos los sectores de la sociedad. Exacto. Para promover una comunidad, en la comunidad de la dimensión social de la pastoral. Excelente, excelente. Se nota que ya estuvieron con pastoral social algunos de ustedes, porque es un conjunto de enseñanzas y que los cristianos vamos en un mismo camino. Excelente. Ya los alumnos que van terminando el trienio, pues ya van teniendo más formación robusta y nos van explicando más sobre la pastoral social. Qué bueno. Muy bien, exacto, porque es un conjunto de enseñanzas y que los cristianos vamos en un mismo camino. Pues muy bien, vamos a ver un poquito por qué existe, ¿verdad? Pertinencia, este es el tema de hoy, este es el tema que nos va a abarcar en esta introducción que estamos haciendo. Pertinencia de la doctrina social de la iglesia. En adelante vamos a decir DSI, porque es la abreviación de doctrina social de la iglesia. Pertinencia. ¿Es correcto y adecuado que exista una doctrina social de la iglesia? Pertinencia de la doctrina social de la iglesia. Sé que algunos están copiando, les voy a dar un poquito de tiempo para poder copiar el título, para poder avanzar. Les recuerdo, ¿verdad?, que entre más personas tengan activada su cámara, pues es más fácil para mí, pues, supervisar y visualizar su trabajo, ¿verdad?, su interacción en el curso. Licenciado, perdone, la pregunta no está en la aplicación, sino que hay que responderla. No. En este momento es el título del tema de hoy, digamos, para quienes lo quieran anotar. Ok, gracias. Muy bien. Sí, ahorita ya hicimos una pregunta exploratoria y ahora estamos entrando ya al tema de hoy. Exacto. Muy bien. Ok, no hay problema. Para Albacén, que me está comentando que el día de hoy no puede activar su cámara, me dice que tiene problemas con la cámara, pero la próxima semana procurará hacerlo. Se lo agradecemos, se lo agradecemos. Sabemos que para algunos, pues, no tienen la posibilidad, ¿verdad? O no tenían la aplicación. Yo les sugiero, si pueden, si tienen un celular adecuado para más adelante tener la aplicación que hoy usamos, pues es bueno que la tengan, ¿verdad? Si no tienen cámara, pues se entiende, ¿verdad? Tratemos, dentro de la medida de las posibilidades, durante el transcurso del semestre, si es posible, porque sé que estamos en otra realidad, poder ir teniéndola, porque va a ser una herramienta importante, ¿verdad? Una herramienta importante. Pues muy bien, vamos a empezar con el tema para ir entrando en materia y luego, pues ya vamos a hablar un poquito de cómo va a ser el método de evaluación, vamos a hablar del aula virtual, pero para ir entrando en materia y para ir creando un poquito de curiosidad, ir dándoles un poquito de cosquillas sobre los temas que vamos a ir abordando. Pues la primera pregunta es, bueno, ¿puede existir una doctrina social de la iglesia, verdad? Hablando de la pertinencia de la doctrina social de la iglesia, entonces, pues puede surgir la pregunta, ¿verdad? A nivel social, ¿verdad? Si la iglesia, pues, tiene algo que decir en estos temas, ¿verdad? Hay personas que pues inmediatamente pueden decir que no, ¿verdad? Que la iglesia pues no debería de irse metiendo en estos temas. Sin embargo, vamos a ver en este momento por qué sí puede existir una doctrina social de la iglesia, ¿ok? Entonces, pues lo primero que habría que decir sobre este tema de la pertinencia de la doctrina social de la iglesia es de que hay muchas personas que no creen
no creen que realmente valga la pena tener una doctrina social de la iglesia o una postura de la iglesia en este tema, presentan objeciones, obstáculos a ellas y de alguna manera la pudieran ver como que no fuera necesaria, ¿verdad? Que ella exista. Hay quienes ni la identifican, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que descubrir ahorita, pues, por qué sí puede existir. Al reflexionar sobre la existencia de la doctrina social de la iglesia, hay que partir de constatar que de que existen los fenómenos sociales, de que las relaciones sociales del ser humano siempre han existido y que desde la segunda mitad del siglo XIX existen los estudios sociológicos, la sociología como una ciencia que es socio, viene de sociedad, de grupo que se asocia, que se agrupa, y logos viene de reflexión, ¿verdad? Entonces, reflexión sobre la sociedad, sobre estos grupos. Entonces, los estudios sociológicos surgen en la segunda mitad del siglo XIX, 1800, ¿verdad? Ahí tenemos a Comte y a otras personas más, Max Weber más adelante, etcétera, las cuales vienen a ser un estudio del hombre y sus relaciones en sociedad desde diversas perspectivas y que aportan un campo de comprensión de la realidad, porque fíjense que inician las ciencias sociales con la sociología, pero después, como dicen, bueno, estudiamos la sociedad, pero entonces hay quienes dijeron, bueno, yo quiero estudiar la sociedad desde la política, yo la quiero estudiar desde la economía, yo la quiero estudiar desde la demografía, el estudiar las poblaciones, las cantidades y qué influyen en eso. Entonces, se van creando las ciencias sociales, se van diversificando, ¿verdad? Entonces, pues, cada una aporta algo a la comprensión de la realidad. Entonces, vemos que esto existe, en primer lugar. Segundo, desde una óptica meramente de ver el fenómeno de lo que existe, es innegable que la Iglesia Católica existe como una institución religiosa cristiana que surge del anuncio del reino de Dios. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Él, con su vida, obra y palabras, anuncia el reino de Dios. Y la iglesia sigue ese anuncio. Ella, desde la óptica cristiana, viene a ser la comunidad heredera del movimiento de Jesús, de esa primera comunidad de los 12 y de los discípulos que están alrededor de Jesús. Entonces la iglesia hereda esto y hereda también la herencia de la comunidad apostólica, de los apóstoles y sus sucesores. Y el objetivo de la iglesia, según los evangelios, viene a ser el anuncio de esa buena nueva de Jesucristo, el evangelio, que anuncia la salvación a todos aquellos que la reconozcan como el Salvador, que lo reconozcan a él como el Salvador enviado del Padre, Hijo del hombre y dispensador del Espíritu Santo. De hecho, es Cristo mismo quien encarna el reino de Dios a través de sus obras y palabras, quien con su encarnación ha elevado al ser humano a la dignidad de la filiación divina, lo ha hecho hijo de Dios al ser humano, nos ha permitido, Jesucristo ha permitido que nosotros seamos hijos de Dios, por voluntad del Padre también. Y con su obrar muestra la acción misericordiosa del Padre. Recordaremos el año de la misericordia y todo lo que se reflexionó en torno a esto. La acción misericordiosa del Padre hacia todos sus hijos y la creación entera. Él, Jesucristo, es quien hace consciente a los hombres de su unión fraternal y con su palabra proclama la salvación integral de la persona, que equivale a su máxima realización y al cumplimiento de su fin criatural, porque la felicidad pues no está solo en tener dinero, no está solo en tener placeres, no está solo en tener poder, no, esa es una felicidad reducida, minimizada, una caricatura de felicidad. La verdadera felicidad está en esa salvación que trae nuestro Señor Jesucristo, que abarca a la persona completa en todas sus dimensiones y a la sociedad en todas sus dimensiones. Es una salvación, realización, que incluye también esa dimensión social de la persona, de la cual vamos a hablar más adelante en este curso. Es este evangelio social que, a ejemplo de su divino fundador, proclama la comunidad cristiana desde sus inicios, que defienden y recuerdan los primeros escritores cristianos y santos padres, que se lleva a la práctica a través de las diversas obras de beneficencia cristiana desde la Edad Media, de tantos institutos de vida consagrada que surgieron después,
de las diversas instituciones y organizaciones de inspiración cristiana y de la práctica socio-caritativa de comunidades eclesiales locales. De ahí que la Iglesia, como guía y maestra de todos los bautizados en su función magisterial de enseñanza, orienta a sus miembros en torno a este evangelio social, que se ha recopilado en un corpus, en un cuerpo doctrinal, un cuerpo de enseñanza, desde León XIII, desde el Papa León XIII, a finales del siglo XIX, o sea, finales de 1800, hasta el Papa Francisco en nuestros días, en la doctrina social de la Iglesia. Habiendo clarificado, pues, esto, pues, que vemos un poquito que son un poquito los orígenes de esta existencia de la doctrina social, pues vamos a pasar a otro tema. Pero entonces, primero, ¿verdad? Existen esos fenómenos sociales, existe la Iglesia Católica que anuncia el reino de Dios, Jesús nos revela esa buena nueva de la salvación integral del ser humano, y luego hay una tradición doctrinal y una función magisterial de la Iglesia que sigue esa enseñanza, de esa misericordia, de esa Iglesia que es misericordia también. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Muy bien. Pareciera ser que no hay ninguna pregunta hasta el momento, entonces vamos a dar un pasito más hacia adelante. Muy bien. Entonces, regresando a nuestra aplicación, les voy a hacer una pregunta clave para nuestro curso. ¿Debe la Iglesia meterse en política, economía, sociología, salud, medios de comunicación social, tecnología, etcétera? Okay, entonces vamos viendo sus respuestas, ¿verdad? Entonces entramos de nuevo a la aplicación, ya está activada la pregunta, entonces la opción A es que sí y la opción B es que no. Por el momento, voy viendo que algunos ya van respondiendo y que me van colocando que sí. Y qué bueno, me alegra mucho que ya varios de ustedes estén colocando que sí, pues es clave esto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen que no. Porque cuando viene la época de votaciones y viene la Conferencia Episcopal de Guatemala y da una opinión sobre las elecciones, sobre lo que se espera de un gobernante, los medios de comunicación, los mismos políticos, si alguno de los obispos menciona algo, dicen: ¿qué hace la Iglesia metiéndose en política, en economía? ¿Qué hace la Iglesia opinando en estos temas? Pero lo que sucede es que la Iglesia sí tiene que opinar en esos temas. Y en ese sentido, en este momento, vamos a escuchar a San Óscar Romero sobre qué pensaba él sobre este tema, sobre que la Iglesia se meta en temas de política. Escuchemos un poco lo que nos tiene que decir él. Profesor, lo voy a interrumpir un momento, tal vez como anécdota, y no de la Iglesia Católica, sino de la Iglesia Episcopal. Sí, cuénteme. A mí me gusta mucho la historia y estoy investigando historia de la Revolución Americana por razones personales. Claro. Hay un cementerio en Filadelfia que se llama Old Pine Cemetery, que sale en una película que es esta de la búsqueda del tesoro de Nicolas Cage. Okay. La historia del párroco de esa iglesia, porque yo estuve ahí, estuve mirando, visitando las distintas iglesias de distintas denominaciones que hay antiguas, es que ese párroco llegó cuando comenzaban a discutir la Revolución Americana, llegó un día, dio un discurso y una homilía y dijo: señores, se quedan sin párroco porque mañana me uno al regimiento de George Washington como capellán, y el que quiera venirse conmigo, mañana estoy a las 7 de la mañana con todos mis bártulos. Y casi toda la congregación se fue con él. Es como una anécdota de que a veces coinciden, digamos, el tema de la iglesia o lo que ellos estaban mirando de los abusos o lo que soñaba su Grey, o lo que ellos estaban mirando con el contexto político histórico del momento, si les sirve la anécdota.
Claro, y de hecho, o sea, cuando hablamos de doctrina social de la iglesia, pues lo vemos desde los ojos de la iglesia católica, pero esto no nos reduce, o sea, el evangelio, nuestros hermanos esperados o nuestros hermanos en la fe en Cristo Jesús, pues también el evangelio les ilumina y el espíritu también llega a ellos. Y el espíritu, pues obviamente, les va guiando y les va orientando. Y también en el ámbito político el evangelio tiene mucho que decir. La Sagrada Escritura tiene mucho que decir. Y pues también la tradición de la iglesia, que alguna parte, las distintas comunidades van adoptando, pues también que tiene que decir. Y pues tiene que haber una palabra, una buena nueva para la sociedad. Muy bien, entonces no sé si ya pudieron escuchar los demás el audio, el video. Ok, entonces quisiera que alguno de ustedes, algún voluntario, me pudiera resumir qué es lo que decía Monseñor Romero. Alguien que quiera compartir, y si alguien quiere complementar algo, porque el compañero solo dijo una parte, también, compleméntelo. Entonces, por favor, dígame, ¿qué entendieron de lo que decía Monseñor Romero? Bueno, Monseñor Romero precisamente decía que la iglesia, pues, sí le corresponde participar en todo esto de la política, y decía que en sí la iglesia no tiene un sistema establecido, sino que a lo que le importa a la iglesia es precisamente el hombre y su unión con Dios. Y también decía que todo gobierno que ofrezca un plan de trabajo en el que no incluya todo lo relacionado al pecado, a la relación del hombre con Dios, prácticamente está mal, ¿verdad? Porque estamos dejando de lado lo que es lo principal. Y generalmente, pues eso pasa en todos los países, ¿verdad? Tristemente, en nuestro país también sucede, porque igual generalmente los políticos solo ven su propio beneficio, ven qué pueden sacar de tajada, ¿verdad? Para ellos. Y generalmente, pues la población es la que se queda olvidada cuando no debería de ser así, ¿verdad? Porque el ideal de que un gobierno llegue a ese puesto es precisamente que dedique su función a su pueblo, al pueblo que lo tiene prácticamente ahí, ¿verdad? Y como autoridad ha sido puesta en ese lugar por Dios, pero no todos lo reconocen. Exactamente, y lo que pasa es de que al final el ejercicio del poder que ellos reciben de parte de la comunidad es para servicio de la comunidad, como tú bien lo decías, María del Carmen. Entonces, sí, la verdad es que eso es lo que nos interesa, eso es lo que importa, ¿verdad? Y entonces Monseñor Romero nos hace pues una alerta, ¿verdad? La iglesia, ¿por qué la iglesia no dice, no, yo soy liberal, no, yo soy socialista, yo voy por el cooperativismo? No, la iglesia no va a tomar una postura. Porque en el momento en que tome una ideología política, cuando esa ideología política deje de ser funcional, entonces la iglesia también. No, la iglesia no puede hacer eso. La iglesia no se puede casar con una ideología. Y sobre todo porque ella lo que busca es el anuncio del reino de Dios y dar esa buena nueva en todos los ámbitos de la sociedad y de la persona. ¿Ok? Profesor, y otra cosa, perdón, Sí, también termina diciendo Monseñor que aunque todo el mundo deje a la iglesia sola, la iglesia pues nunca va a estar sola prácticamente porque Dios es su compañía, ¿verdad? Y su guía. Claro, claro. Y para quienes ya recibieron un poquito de eclesiología, pues sabemos de que la iglesia, pues no solo está hecha por la comunidad de la iglesia que está peregrinante en la tierra, está hecha por la comunidad eclesial también triunfante en el cielo y también por la comunidad de la iglesia que está purgante, ¿verdad? En un estado de purificación. Y o sea, de una forma u otra, Dios siempre va a buscar que Él pueda reinar, que su voluntad de amor reine, que su voluntad de estar en medio de nosotros, con nosotros, reine. Eso es lo que Él busca. No se quiso reducir al pueblo de Israel. En un primer momento empezó con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel fue un medio para después ampliarse después a través de Jesucristo, que también fue israelita y fue judío, ampliarse a toda la humanidad. Y San Pablo fue el que más aportó para esto. Entonces, eso es lo que se busca de alguna manera. Muchas gracias, María del Carmen, por tu aporte, muy valioso. Ojalá y tenga más participaciones. No sé si alguien más quiere participar. ¿Algún comentario? ¿No? Muy bien. Entonces, si no hay otro comentario, voy a dar un paso más hacia adelante. Bueno, entonces, obstáculos a la doctrina social de la iglesia, porque son así, son obstáculos. Ante la existencia de la doctrina social de la iglesia existen diversas actitudes, tanto desde el hombre
postmoderno, el hombre que ya no se cree los grandes relatos de una iglesia, los grandes relatos de un gobierno ideal, no, ya no se creen esos grandes relatos, ¿verdad? Son escépticos a esa situación, ya no creen como los modernos, ¿verdad? Descartes en la modernidad decía, bueno, pienso, luego existo. Entonces, el pensar del hombre es lo más importante, pero resulta que el hombre pensaba tanto y llegó a tragedias tan grandes como la Segunda Guerra Mundial y demás. Entonces, el hombre se desilusiona, es un hombre posmoderno. Entonces, podemos ver que la doctrina social, ante las diversas actitudes que surgen, tanto desde el hombre posmoderno como de los mismos cristianos, que un tanto engañosamente buscan que el cristiano viva de forma esquizofrénica, enferma, su relación con las realidades temporales. A continuación, vamos a abordar, para que entendamos esto, ¿verdad? Hay estas entidades de la sociedad posmoderna y de algunos hombres posmodernos quieren que nosotros vivamos como cristianos de una forma esquizofrénica, que dividamos nuestra realidad de fe de nuestra realidad de vida social. Y no, el ser humano no es que está hecho de cuerpo, alma y espíritu por separado, ¿no? Somos seres corpóreos. Diría Javier Zubiri diría que somos inteligencias sentientes, ¿no? No estamos divididos, ¿verdad? No es que tengamos cuerpo, no, somos cuerpo. No es que tengamos espíritu, no, somos espíritu también, ¿verdad? Es una parte de nosotros, no estamos divididos. Bueno, entonces ahorita vamos a abordar un poquito los principales obstáculos. El primero, la impertinencia de la iglesia en los temas políticos. Segundo, la ignorancia eclesial sobre temas económicos. Luego, tercero, cómo la fe cristiana debiera de reducirse a la práctica dentro de los templos. Y finalmente, cómo la doctrina social de la iglesia es difusión de ideologías comunistas, ¿verdad? Pues son como algunos de los impedimentos o bloqueos que se van dando ante la doctrina social de la iglesia. Bueno, existen quienes afirman que la iglesia no debe meterse en política, ya que ese no es su campo, sino el meramente religioso. Motivo por el cual debiera dejar dicha acción para los políticos o personas versadas en esa materia, que están formados para eso. Además de acertar que todo ser humano es político y realiza opciones políticas, porque no hay un ser humano que no ejerza una política. El hecho de que yo diga, yo no voy por tal partido, ya es una decisión política, ¿verdad? Porque al final la polis, la ciudad, se forma de ciudadanos y de ciudadanos que toman decisiones. Entonces, todo ser humano es político y realiza opciones políticas. Aun cuando no opta por alguna, se ha de reconocer y afirmar que tanto Jesucristo como la iglesia han asumido los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren. Estoy leyendo Gaudium et Spes 1. Entonces la iglesia ha asumido estos sufrimientos, estas tristezas, esas angustias como propias. Entonces, podemos decir desde esto que si cada cristiano es un ser político y realiza opciones políticas, pues la iglesia tiene que aportar algo a este tema. La iglesia, de hecho, siempre en Gaudium et Spes 1, estoy hablando del Concilio Vaticano II, la Constitución sobre la acción de la iglesia en el mundo de hoy, una constitución, ¿verdad? Es como la Constitución de la República de Guatemala, esto es para la acción pastoral de la iglesia en el ámbito social para el siglo XX y XXI, ¿verdad? Entonces dice en Gaudium et Spes 1, con relación a la iglesia ha afirmado, dice, la iglesia ha afirmado en la voz de sus pastores que nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Permítame, solo voy a cerrar un espacio para poder tener mejor audio. Permítame. Perdón, les decía, nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la iglesia, en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que reunidos en Cristo son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicación a todos. La iglesia por ello se siente íntima
y realmente solidaria del género humano y de su historia. Eso es lo que hizo el Concilio Vaticano II. Fue, de alguna manera, expresar la inquietud que en la práctica muchos santos, muchos hombres, muchos cristianos, laicos, laicas, religiosos y religiosas, sacerdotes, obispos, etcétera, habían externado y llevado a la práctica. Es ese interés de la fe cristiana, de nuestro Señor Jesucristo, por el hombre, sobre todo por el más pobre y desamparado. De ahí que se sostenga que todo tema que incumba al hombre, incumba a su vez a la iglesia, quien camina la misma historia del hombre y no una historia paralela, porque nosotros no decimos, es cierto, existe el curso de historia de la iglesia, pero es parte de uno de los temas que estudia la historia. Pero no es que exista por un lado la historia de la iglesia y por otro lado la historia humana, no, es una misma historia. Entonces la iglesia transita esa misma historia y esa historia incluye también la política. Luego, por su parte, ha habido quienes afirman que la iglesia no sabe nada sobre economía y por ende no debiera pronunciarse sobre el tema. Sin embargo, el sentido común salta a la vista. La plaga de la pobreza que se extiende más y más por todo el mundo, y más ahorita, con toda esta situación de la pandemia que estamos viviendo. No es extraño para nosotros, para quienes hemos tenido que salir en algún momento para hacer alguna diligencia, ver la cantidad de banderas blancas en la calle, niños o mujeres con niños, con bebés de brazos, que realmente ya no tienen alimento. ¿Cuántos han quedado desempleados en este momento? O sea, hay mucha gente afectada, mucha pobreza. Y si antes había una marcada desigualdad entre ricos y pobres, hoy la es más. Bueno, esto salta a la vista. Cualquiera se da cuenta de esto. Y en este sentido, el Papa Francisco nos alecciona en Evangelii Gaudium número 22, al recordar cómo la necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar. Hay causas que son de cómo está integrada la sociedad, cómo ciertas personas han planteado ciertas ideas para que la sociedad funcione, y eso no nos ayuda. Entonces, hay que resolver las causas estructurales de la pobreza, y esto no puede esperar. Y cómo al no resolver los problemas de los pobres por la renuncia a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera, atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán nunca el problema. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Es que estas causas estructurales se tienen que abordar. No podemos dejar al mercado. Dice, es que el mercado tiene sus propias reglas y hay que dejarlo que él trabaje así solito. No, los gobiernos no pueden intervenir en cómo funciona la economía, en cómo están las divisas, porque si interviene nos afecta. Sí es cierto, hay afecciones, pero lo que pasa es de que el gobierno, la comunidad política está hecha para servir al ser humano, no para desechar al ser humano. Entonces no podemos dejar en una total autonomía al mercado y a la economía. Y la especulación financiera también. O sea, no podemos dejar que se estén haciendo grandes ventas de grandes negocios, tal vez de café, aquí en Guatemala, no sé, o de palma africana, y de alguna manera hayan desigualdades fuertes en ese ámbito. Yo recuerdo haber estado en Cobán y ver que un cafetalero producía su café y vendía su saco de café, un saco, un costal de café, casi por 10 o 20 quetzales. Y después llegaba un pick-up que recogía los costales de todos, les pagaba, y a veces les pagaban menos, porque decían que es que no se los estaban comprando bien, etcétera, etcétera. Y después estos, que eran compradores, iban a revender a las grandes compañías cafetaleras de Guatemala a precios más altos. Y no digamos a qué precio después exportan este café y lo llevan al extranjero. Entonces, después, este agricultor es explotado o sufre también ahorita por el medio ambiente, por los cambios climáticos, y después queda solo. Mientras que hay otras personas que, si bien es cierto, producen, pero la riqueza que ellos han recibido y que de alguna manera Dios ha permitido es para compartirla, no para excluir a los demás, para permitir el hambre. Y eso lo vamos a ir profundizando más cuando hablemos un poquito de los Santos Padres y su postura sobre este tema.
Asimismo, el Papa Francisco asevera en Evangelii Gaudium, en el 203, cómo la dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que debieran estructurar toda la política económica. La cuestión es de que siempre que se plantea, la economía se plantea para beneficiar a empresarios, a personas del área de la industria, a gobernantes, a élites sociales, pero no se piensa en la persona humana, no se piensa en la población, se piensa tal vez en una persona humana, pero no estamos hablando de una persona, estamos hablando de todos. De tal manera que la dignidad de hijos de Dios, de todos los bautizados, impide que la comunidad eclesial calle ante el sufrimiento humano. Ella no puede dejar de sentir con la iglesia, no puede. Hay quienes además, siendo miembros de la iglesia, esperan que sus pastores religiosos y agentes de pastoral se limiten a las sacristías, clericalismo, y a los templos en su accionar, olvidando todo aquello que quede fuera de sus puertas. Y en este sentido, el Papa Francisco ha sido muy claro en que él quiere una iglesia de puertas abiertas, una iglesia en salida. No podemos olvidar el mandamiento principal que mueve la acción a favor del hermano, la caridad. No podemos olvidarla. Tenemos que salir fuera en atención a nuestros hermanos. Sin ella, sin la caridad, los cristianos dividirían su vida en dos: una vida civil y otra religiosa, mostrando un divorcio evidente que ya resaltaba el Papa Juan Pablo II cuando vino en su primera visita a Guatemala, un divorcio evidente entre fe y vida, y una esquizofrenia cristiana que no es nada saludable. También el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, ¿verdad?, habla de los cristianos gnósticos, los que creen que la fe solo es pues conocer y tener conocimientos, y aquellos que quieren creer que solo es practicar, practicar y practicar, ¿verdad? No, hay que tener equilibrio y no dividirnos ni dividirnos mentalmente en dos vidas aisladas. Ha habido también quien critique cómo la doctrina social de la Iglesia promueve ideologías comunistas o terroristas, como se les llama hoy, ¿verdad? Porque antes se decía, bueno, es que vos sos conservador o liberal, ¿verdad? O vos sos muy racional, vos crees mucho en los sentidos, o vos te dejas llevar por los sentidos. O no, es que vos sos comunista, vos sos liberal. No, ahora dicen, es que vos sos antiterrorista o sos terrorista. Entonces, ¿verdad? Hay quienes critican la iglesia también de comunista o de terrorista. Sin embargo, la doctrina social de la iglesia no opta por una ideología o un partido, pues no se va a limitar a ellas, sino que se coloca con una postura crítica ante todo sistema político e ideológico, iluminando a los cristianos en su accionar en medio de la sociedad. Abordados estos obstáculos que estamos mencionando, pues culminamos esta reflexión inicial sobre el tema de nuestra materia, y ahora podemos empezar a clarificar un poquito más la pertinencia de la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Entonces, solo quisiera saber si hay alguna pregunta sobre esto o algún comentario u observación de lo que hemos mencionado hasta el momento. Sí, licenciado. Dígame, Maynor. Sí, yo siento que, mire, el Papa puede decir muchas cosas y lo ha dicho, ¿verdad?, a favor de los feligreses, pero yo siento que con esta crisis que estamos viviendo del COVID, la iglesia nuestra se ha quedado callada. Yo no he visto cuál es su postura o en la conferencia episcopal con lo que está sucediendo con el CACIF, que ellos quieren abrir el país a como dé lugar, porque ellos no son los que van a morir. Ellos están desde sus torres en Miami, donde sea, exigiendo que los pobres se vayan a morir porque... Pero ¿dónde está la iglesia hablando en favor de toda esta gente? Gracias. Claro, con gusto. Y es una pregunta válida. Entonces, devuelvo la pregunta. ¿Dónde están ustedes? Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de cada bautizado. ¿O estamos hablando de los curas? ¿O de nuestras hermanas religiosas, con todo respeto? No. La iglesia somos todos los bautizados. Entonces, eso en primera instancia. Primera afirmación. Segunda afirmación. Hay que leer los comunicados que ha hecho la Conferencia Episcopal de Guatemala.
porque ha hecho comunicados recientemente sobre toda esta situación de la pandemia. Ha estado y se le ha integrado también en el grupo de G7, ya había hecho comentarios G4, perdón, donde está la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica, no recuerdo los otros dos grupos sociales que están metidos ahí. PDH y USAC. Exacto, PDH y USAC también han habido aportes desde ahí también a esta situación. También podemos recordar que, digamos, los distintos párrocos de cada área han tomado medidas distintas desde la pastoral social. Me consta, yo vivo en San José Pinula, y me consta cómo el párroco y sus vicarios han trabajado y han tratado de buscar el apoyo a la gente que está aquí a través de la pastoral social, y ellos han gestionado distintas formas de organizar. Entonces, eso lo están haciendo y la iglesia tiene una postura. El Papa Francisco ha dado muchos discursos y homilías en torno al tema. Hay que ver Vatican News también, o Rome Reports en YouTube si ustedes quieren, o ver Facebook, ¿verdad? Eso también está ahí. O sea, sí ha habido una palabra. Y además de eso, el evangelio se caracteriza porque nosotros no solo somos palabra, somos acción. Entonces, yo he visto a mis alumnas, exalumnas, bueno, ahorita alumnas porque retoman el semestre, hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, pues llevando pues víveres, colaborando a distintas personas. He visto que lo hacen diversas parroquias, diversas comunidades religiosas, diversos laicos. Entonces yo creo que sí hay un accionar ahí, pero hay ciertas decisiones que no las tomamos nosotros y que las toman los miembros de la sociedad, la toman los laicos. Y, por ejemplo, Donald Trump es laico, católico. ¿Qué ha hecho él con su país? ¿Será que ha leído la doctrina social de la iglesia? ¿Será que vive su fe unificada o vive esta esquizofrenia de dividir su fe de la práctica de su vida? Es que ese es nuestro reto, que vivimos como cristianos, y esa es la conversión desde el ámbito social que tenemos que tener. Nosotros también nos tenemos que interpelar, porque se espera de los laicos, en primer lugar, que nosotros llevemos a Dios y ordenemos las cosas según Dios en el ámbito social. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo o no? Licenciado, perdone. Profesor, perdón que le interrumpa, pero yo sí estaba mirando un poquito el tema de la pandemia, no en primera línea, pero sí en segunda línea, y quisiera, digamos, como agregar algunas cosas de experiencia. Claro, Rey, por favor. Primero, ¿cómo decirle? Para mí ha sido una decepción porque yo esperaba que muchos laicos católicos dieran el paso al frente y de una u otra forma comenzaran a ayudar a la gente. Honestamente, muchos se han escondido. Las anécdotas que he llamado y suplicado a distintas personas que alquilaran o prestaran los hospitales para atender a la gente enferma es para un libro, las decepciones que me he llevado. Segundo, Donald Trump no es católico, la esposa es católica, creo que lo está intentando convertir, pero buena suerte a Melania. Tercero, en el contexto de lo que yo he visto, digamos, de párrocos y monseñores, por ejemplo, Monseñor Palma sí emitió un comunicado desde su diócesis intentando encontrar un punto medio. He visto algunas cosas de la conferencia episcopal, también vi cómo el cardenal estuvo promoviendo el tema de la discusión o el nuevo dicasterio que está lanzando el Papa para discutir el COVID y el post-COVID, que aquí no ha tenido eco. Regresamos a que la pregunta es qué están haciendo los laicos al respecto. En eso me uno. Tercero, yo que veo y que me toca arrear con distintos sectores de poder, el CACIF puede ladrar y patalear, pero es un poder más. Y no veo, por ejemplo, ellos pueden patalear y berrear que querían abrir el país, pero igual se le ha puesto cepo. Lo que pasa que eso no se dice en la prensa, callada la boca. Yo sí puedo dar fe, siempre y cuando esto se mantenga acá, aunque se está grabando,
que se han habido balances de una u otra forma para mantener eso. Y nuestra realidad es que no podemos seguir escondidos y encerrados en nuestras casas sin producir, porque tal vez, o sea, la gente ya no tiene ahorros, no tiene trabajo, el gobierno bien o mal está haciendo algunas cosas, pero el país no puede seguir parado y es una realidad que a nivel mundial se han tenido que enfrentar las situaciones. Somos en los que más hemos estado de una u otra forma semiproduciendo, porque en otros lugares se fueron encierros completos, como fue España e Italia, y luego abrieron aquí medio que nos encerraron, pero que no, porque igual teníamos que seguir produciendo para que hubiera alimentos en los mercados, porque ese balance, a mí no me gustaría estar en los zapatos de los que están tomando las decisiones, pero sí he escuchado algunas cosas, no es fácil, pero yo lo que le diría es al final, ¿qué estamos haciendo nosotros como laicos en esta pandemia? Porque yo sí lo digo, ha sido bien decepcionante para mí, que yo hubiera esperado, por ejemplo, ver a médicos católicos, enfermeras católicas, pues bueno, dando un paso al frente, vamos a ir a ayudar a los hospitales, en vez de eso, se han ido a esconder a sus casas. Lo mismo los evangélicos, creo que han sido más proactivos. Yo le digo licenciado, perdón. Licenciado, perdón, ¿podría hacer una aportación de mi parroquia? Sí, perdón, solo que termine, no sé si ya terminó Reni para que puedan participar los demás. Que sea breve, ya se extendió demasiado. No, yo solo les cuento, o sea, les cuento lo que digamos, la parte de miren, no, o sea, aquí el tema no es solamente Reni, el gobierno. Perdón que la interrumpa. Ajá. Perdón, Reni, que la interrumpa. Aclarando a Minor, pues todos tenemos derecho a opinar. Es cierto, tenemos que administrar el tiempo del curso porque todos nos beneficiamos de él, pero esto nos invita a reflexionar. Yo creo que es una reflexión válida, ¿verdad? No podemos minusvalorar la participación de cualquier compañero. Entonces, pues parte de las competencias que también quiere desarrollar la universidad es la capacidad de escucha y de comunicarnos con los demás, ¿verdad? Empáticamente. Entonces, tal vez lo que quiere expresar Minor a Reni es que, pues, también podemos, pues, darle participación a los demás compañeros y tal vez pudiera, como dirían en inglés, wrap up o ir cerrando su aportación para que los demás puedan participar, por favor. Recuerdo que Minor quería reaccionar de nuevo y Reni empezó a hablar, entonces si quiere Minor, por favor, lo que iba a aportar, y luego Alicia me di cuenta que también iba a aportar, entonces para ir llevando un orden, ¿verdad? Licenciado, perdona, yo solo quiero decir que hace falta liderazgo por parte del arzobispado. Ahora que ya tenemos nuevo arzobispo que va a asumir, él fue muy claro en decir que no va a ser ni político ni activista social, sino pastor de la iglesia, y eso a mí me da miedo, porque sí necesitamos a un arzobispo también enérgico, comprometido con la sociedad y con los pobres. Eso es. Claro, ahora bien, recordemos que nuestro actual arzobispo nombrado, no ha tomado posesión, nuestro actual arzobispo, pues es una persona que se ha distinguido por esa acción, ¿verdad? Habría que conocer un poquito el trabajo que él ha hecho. Por algo él ha sido elegido por parte de los obispos presidente de la conferencia episcopal en 3 ocasiones consecutivas. Entonces, sí creo que de alguna manera él lo que quiere dar a entender es que cuando vienen los medios de comunicación, ellos quieren hacer una pregunta con un objetivo y no necesariamente es informar, ellos quieren crear una reacción, quieren un título bonito para su periódico. Entonces, a veces pues sí comparten la información, a veces son críticos, a veces no. Entonces, a veces sacan las palabras de contexto, como ya lo hicieron con Monseñor Raúl Martínez. Y muy cierto, Minor. No tenía, o sea, Monseñor Raúl Martínez era un administrador, o sea, digamos, de alguna manera era administrador provisionalmente. No era el arzobispo. Hacía cabeza para mantener la unidad, colaboraba con el colegio presbiteral, pero no era el arzobispo. Ahora ya tenemos arzobispo. Entonces, seguramente vamos a tener una palabra, y más si estamos hablando que el arzobispo es el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala actualmente, pues va a tener una palabra que decir.
pero también no tenemos, y él creo que lo tiene claro como jesuita, que no, los cristianos, católicos, laicos, no tenemos que esperar de la jerarquía. La jerarquía debería estar esperando de nosotros, nuestro accionar, nuestra palabra. Es cierto, la palabra de ellos tiene un impacto y siempre la ha tenido en la historia de la iglesia en Guatemala. Los arzobispos tienen una palabra valiosa y que tiene un impacto, pero no dependemos totalmente para actuar de esa palabra. Sí es una palabra de un pastor que nos orienta, pero nosotros estamos invitados por el Evangelio a actuar. Alicia, por favor, creo que usted quería participar. Sí, licenciado, muchas gracias. Pues 2 puntos nada más en este aspecto. Como dice usted, ¿verdad? Nosotros tuvimos la experiencia aquí en nuestra parroquia de que el párroco pues es nuevo, ¿verdad? Entonces él todavía estaba, antes de la pandemia, pues ingresó en enero, él estaba conociendo, entonces él ha estado un poco apático en este sentido, pero nosotros los laicos tomamos la iniciativa y le consultamos para salir al encuentro de las necesidades de las familias más vulnerables de nuestro sector. Yo vivo en el sector de Chinautla, Santa Luisa, entonces tenemos mucha gente de escasos recursos, bastante. Entonces, él sí nos autorizó y a raíz de eso, pues ahorita ya hemos hecho 2 entregas de bolsas de víveres de 100 a 135 familias. Ahorita estamos esperando que nos autorice la otra fecha, que será ahorita a finales de julio, y esa es la parte, como le digo, bueno, entiendo yo, ¿verdad? Que los laicos tenemos que salir a ese encuentro, ¿verdad? Porque él, como le digo, como es nuevo, no tenía ninguna iniciativa, pero gracias a Dios al presentarse les dijo que sí. Ese es en el aspecto de nosotros, y sé que muchas iglesias lo están haciendo también, ¿verdad? Y en el aspecto, digamos, más general, también conozco a un sacerdote que él pide donaciones, pero él apoya a las religiosas, seminarios, de repente tal vez usted lo conoce, ¿verdad? Entonces él lo que hace es que lo lleva con ellas y ellas a su vez lo transmiten a las familias más necesitadas. Entonces yo siento la iglesia y nosotros los laicos estamos saliendo, pero es que somos mínimos los que estamos haciendo eso, y en realidad para la cantidad de laicos que somos en la arquidiócesis sí tendríamos que hacer más, pero en mínimo siento que el Señor nos está hablando y sí estamos saliendo al encuentro de él. Gracias, licenciado. Excelente. Y ese es el punto. Yo creo que lo que quiere dar a entender Reni también es que quisiéramos más protagonismo. Pero al final, ¿verdad? Pues el Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros y conoce las motivaciones reales. Además, tristemente, tenemos muchos laicos que no tienen la formación que ustedes tienen o que están teniendo. Entonces, también la formación del laico, ¿verdad? En Guatemala, si el Papa mismo, fruto de los obispos y del nuncio apostólico, pues fue invitado a que él les dijera a todo el pueblo de Guatemala que había que cuidar mucho ese tema de la división entre fe y vida, es porque se da mucho en nuestro país. Pero ahí está nuestra labor de ser fermento en la masa, ¿verdad? Luz en la tiniebla. Entonces tenemos que actuar nosotros. Del tema de hoy lo paro ahí porque nos quedan 10 minutos y hay temas, digamos, administrativos que también tenemos que abordar de nuestra clase. Y cuando digo administrativos, me refiero a el aula virtual y me refiero a la tarea de esta semana, ¿verdad? Porque qué bonito platicar, o sea, está bien, estamos teniendo estas discusiones, estamos aprendiendo y estamos, pues, de alguna manera interactuando juntos, teniendo una experiencia de aprendizaje muy provechosa, pero también tenemos que abordar estos temas. Entonces, yo en este momento les voy a compartir mi pantalla completa y al compartírselas les quiero compartir el aula virtual para que la vean, ¿verdad? Dichosamente me percaté que varios de ustedes ya habían entrado, ¿verdad? Yo, por ejemplo, aquí están viendo mi aula virtual como docente. Yo, por ejemplo, puedo entrar al área de participantes y puedo darme cuenta, ¿verdad?, de quiénes son mis alumnos que están ya registrados, quiénes están inscritos. Me aparece cuando entraron, ¿verdad?, al aula virtual, si es que han entrado. Puedo saber también cuánto tiempo han estado, si están activos, si solo recibieron la invitación, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, de alguna manera, el aula, pues, me va dando información. Y así como me da información a mí, pues, yo también me he procurado preocupar de que ustedes, pues, tengan la información del curso. Entonces, voy a ver si puedo
cambiar mi rol a estudiante en el aula virtual para que ustedes puedan ver el aula como ustedes la ven y yo se las pueda presentar. Bueno, entonces está el área de doctrina social de la iglesia, una breve descripción del curso que corresponde al programa. Y si se dan cuenta, aquí tenemos programa del curso y distribución de contenidos. Al entrar allí, pues hay una breve descripción de los documentos que se les van a presentar y ustedes al dar clic en programa del curso o distribución de contenidos, pues van a tener acceso a poder ver los documentos, ¿verdad? Entonces aquí está el programa del curso con mi correo electrónico, contacto y demás. Entonces, pues ahí están los contenidos declarativos, procedimentales, actitudinales que vamos a abordar. También aparece cómo vamos a evaluar el curso, ¿verdad? Vamos a tener 15 puntos de minute papers, de preguntas que de repente el profesor Daniel les va a activar en el aula virtual una preguntita para que ustedes me demuestren qué aprendieron el día de hoy. Entonces, ya ahí ya se ganaron 1 o 2 puntos de la clase. Además, pues vamos a procurar dejarles actividades semanales, ¿verdad? Tipo tarea o asignaciones que tengan que realizar y que esos productos de aprendizaje pues tienen un valor, ¿verdad? Ustedes van a realizar la presentación de un documento de la doctrina social de la iglesia. Cuando hagamos las presentaciones, la próxima semana espero darle las guías a ustedes de cómo las podemos realizar y qué documentos están disponibles para que lo llenemos. Además, vamos a tener pruebas parciales, 3 pruebas parciales de 5 puntos cada uno. Vamos a tener un blog de clase, también la próxima semana espero ya describirles un poquito qué va a tener el blog, porque el blog nos va a servir como un diario de clase, una forma de escribir, bueno, qué tema se abordó hoy. En segundo lugar, qué aprendí de este tema, qué fue lo que más me llamó la atención, ¿verdad? Lo más interesante, qué fue lo que no me gustó. Y tal vez alguna imagen de la presentación o algún material o alguna anotación que ustedes hicieron que demuestre un poquito qué están aprendiendo en el curso. Entonces, eso al final va a ser la mitad cuando juntemos todos los blogs, todas las entradas de blog, de cada blog de ustedes. Cuando lo juntemos al final del semestre, esos van a ser 20 puntos de su nota final del examen. O sea que es importante que vayan tomando nota y que vayan preparándose para hacer este blog. La otra semana yo les doy las instrucciones. Y luego vamos a hacer un glosario del curso que a partir de, sí, la próxima semana se lo voy a dejar ya como tarea. Voy a habilitar el espacio para que cada uno de ustedes vaya creando entradas de un glosario, como un diccionario de clase. Entonces ustedes van a poner las palabras claves de la materia que estamos abordando y definiciones, tanto desde lo que aprenden del curso como desde lo que ustedes van investigando. Y sus aportes individuales a mí me quedan registrados en el aula virtual y pues van a tener 20 puntos de sus aportes. Espero que aporten bastante. Muy bien, además, ahí estamos viendo en las lecturas obligatorias del curso. No me gusta decir obligatorias, pero es decir, es un must en inglés, dirían, ¿verdad? Es necesario, es indispensable que las hagamos. Primero, ustedes tienen que tener el compendio de doctrina social de la iglesia. No los voy a mandar a la Loyola en estas situaciones a ir a comprarlo. Ahí tienen ya el link. Entonces, ustedes vienen aquí en su programa y le dan clic y se los va a abrir desde vatican.va y ustedes descargan el PDF en español, en francés, en inglés, en el idioma que ustedes prefieran. Entonces, eso ya lo tienen ahí. Y dicho sea de paso, les voy a pedir que la introducción del compendio la vayan leyendo para que hablemos sobre ella la próxima semana. Esa es parte de la tarea del día de hoy. Entonces, leer la introducción del compendio de la doctrina social de la iglesia. Doy por supuesto que lo van a descargar. Muy bien. Además, está el DOCAT. Entonces, si miran donde está mi pantallita, este es el DOCAT. Es así como existe el UCAT, el Catecismo para Jóvenes, existe este como mini compendio para jóvenes de doctrina social de la iglesia. Yo voy a escanear algunas páginas de él, no todas, y se las voy a dar como lectura. A partir de lunes, martes, yo voy a empezar a subir el librito para que ustedes vayan leyéndolo como libro en línea y si ustedes gustan pueden ir descargando las páginas que les vayan sirviendo.
Entonces, tomar en cuenta, este sí, yo quisiera que lo pudieran comprar, pero ahorita no tenemos las circunstancias para ello. Si alguno lo puede adquirir o lo tiene en su casa religiosa o ya lo tenía, excelente, enhorabuena. Pero sí les recomiendo esto. Recordémonos de que van a ser profesores en educación media, quiere decir para adolescentes, entonces este lenguaje se adapta muy bien. Y además sirve para jóvenes y adultos, entonces les va a servir en su pastoral. Licenciado, si me hace el favor de darme vuelta del libro, quiero verlo, parece que yo tengo. Véalo, ¿lo ve bien ahí? Y más o menos, y del otro lado, si me hace favor. No se ve. No tanto logro verlo, pero intentaré verlo. Gracias. Espérame, tal vez voy a meterme a la pestañita de Meet. Voy a ver dónde está mi imagen. Aquí está. Es que si yo miro cómo los estoy viendo, entonces, cómo ustedes me ven, mejor dicho. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, ahora sí, vea. Entonces, aquí dice, ahí está bien. DOCAT, ¿qué hacer, verdad? Gracias, licenciado. Sí, tengo el documento. Excelente. Muy bien. Entonces, ya con eso ya tenemos buena parte del curso ganado. Nos va a servir, a eso me refiero, nos va a servir bastante. Muy bien, entonces regreso a lo que les estaba mostrando del aula virtual. Entonces también vamos a leer la carta encíclica Laudato Si. Entonces es parte de lo que queremos abordar, ¿verdad? Entonces sí la vamos a tratar de leer completa, creo que es lo más actual de doctrina social de la Iglesia que vamos teniendo como un documento explícito, completo, y que hay que abordar el tema del medio ambiente. Luego, es importante, no me compete solo a mí, también le compete sobre todo, creo yo, al curso de Teología del Laicado, pero también voy a abordar la Carta Pastoral Mulieres Dignitatem, la dignidad de la mujer, porque es parte del tema de la familia que voy a abordar con ustedes. Entonces, también es una lectura obligatoria para quienes ya la leyeron, enhorabuena. Igual está el link para descargarlo ahí, igual que Laudato Si. Y la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, vamos a tomar algunos fragmentos, el capítulo primero y el capítulo, no recuerdo ahorita si es tercero o cuarto, creo que es el cuarto. El primero porque es general, es una encíclica totalmente pastoral, entonces la introducción y luego la parte de la pastoral social. Eso va a ser algo que sí tenemos que leer y sí van a haber actividades sobre estas lecturas. Entonces, bueno, esto es un poquito mostrándoles el programa, ahora regresando al aula virtual. Está la distribución de contenidos, me quedan 2 minutos, soy consciente, perdón. Hoy teníamos la introducción al curso, la iglesia en el medio social, todavía no lo hemos terminado, espero lo terminemos la próxima semana y la otra semana empezamos con qué es y qué no es la doctrina social de la iglesia, vamos a definirla bien y vamos a hablar de la naturaleza y metodología de la doctrina social de la iglesia, cuál es su método propio. Entonces, ahí aparecen en esta distribución de contenidos los temas, pero también aparecen parcial 1, aparece la fecha de las presentaciones, el parcial número 2, el parcial número 3 y la entrega del portafolio. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Quien tiene activado este micrófono, por favor, les agradezco poder apagarlo porque escuchamos su teléfono. Gracias. Muy bien, entonces siempre hablando sobre el aula virtual, les dejé también tutoriales para el... Por favor, voy a verificar quién es que no tiene el audio en mute, porque sí es importante que lo tengamos. Ok, Olivar Torres, ¿será posible que podamos desactivar el audio? Bueno, lo voy a desactivar yo. Vamos a ver. Bueno, estoy intentando silenciarlo, pero no lo logramos. Bueno, entonces, por favor, la persona que tiene el nombre Olivar Torres, que pueda ya sea contestar el teléfono o poner en mute su micrófono, porque no nos deja concentrarnos a los demás aquí, ¿verdad? Por favor, si alguien le puede comentar por WhatsApp, se lo agradezco. Bueno, tutoriales para el manejo del curso, entonces puse unos tutoriales para que ustedes editen su perfil. Por favor, si ustedes tienen un correo electrónico de la universidad, actívenlo esta semana, contacten a la universidad y pidan
que les puedan dar la clave de acceso del correo estándar. Todos tienen un correo institucional de la universidad. Y si ustedes usan ese correo para los cursos, les va a facilitar la vida. Entonces, también quiero verles sus rostros, conocer un poco de ustedes. En ese video tutorial hay información sobre cómo hacer eso. Además, les puse un tutorial para cómo suscribirse a los foros. ¿Por qué? Vamos a tener foros de discusión de diversos temas. Entonces, aquí les puse ya un poquito cómo poder participar en ellos. Ya algunos de ustedes ya están participando. Entonces, por ejemplo, está el foro de avisos y noticias donde yo les voy a escribir. Si ustedes actualizan su correo electrónico o activan el de la universidad, si ustedes deciden no usar el de la universidad, entonces, al editar su perfil, pongan el correo que ustedes sí usan para que lo que pase en los foros lo reciban. Hay un foro de preguntas y respuestas donde podemos responder a las inquietudes didácticas del curso, académicas. Hay un área de cafetería donde podemos hablar más distendido de otros temas y uno de presentación personal, ¿verdad? Yo ya me presenté allí y vi que ya algunas de ustedes y algunos de ustedes pues también ya se han ido presentando, ¿verdad? Como una reacción. Veo a Marta Alicia, veo a Carmen Ceseña, también ya había visto a Heidi Sánchez. Entonces, bueno, ¿verdad? Veo que van participando, Olga Velázquez también, a Reni también, ya les había contestado incluso. Entonces, pues, no olvidemos que en el ámbito del curso virtual, pues vamos a tratar de tener más interacción dentro de la medida de lo posible para aprovechar bien el curso y aprender, ¿verdad? Entonces, pues ya ustedes vieron la introducción. Solo les voy a pedir una última cosa. Es lo último que les pido. Perdón que me esté pasando estos 2 minutos. Aquí hay un espacio que dice hoja de datos personales. Entonces, le van a dar clic allí y les va a aparecer un documento. Este documento se llama ficha de datos personales. Yo quiero hacer mi grupo de WhatsApp del curso para comunicarme con ustedes de una forma más rápida. Entonces, necesito que me coloquen sus nombres y apellidos, su correo electrónico, el teléfono de casa, si en algún momento llega a ser necesario, y el celular, sobre todo el que usamos para WhatsApp, para que podamos comunicarnos mejor. ¿Qué van a hacer? No van a editar aquí mismo. Van a venir al área de archivo, van a descargar el documento como un documento de Word. Entonces, al darle a descargar, lo van a descargar. Ustedes llenan la información que les estoy pidiendo y al correo electrónico que yo ya les di en mi programa, marquesds@umes.edu, me van a mandar su ficha de datos. Con ello, yo voy a levantar ya mi base de datos y pues puedo crear mi grupo de WhatsApp para comunicarme con ustedes de una forma más rápida, ¿verdad? Entonces, pues, por el momento, eso sería. Yo les voy a compartir la presentación de lo que llevamos hasta el momento, el día lunes, entre lunes y martes, Dios primero. Y pues, les doy la bienvenida al curso. Perdón si hablé mucho, traté de que interactuáramos un poquito, pero tal vez se me fue la mano un poquito con la hablada. Me apasiona este tema, es el tema que, pues, por eso me especialicé en él, ¿verdad? Porque me gusta. Y porque al final el evangelio social es el evangelio que tratamos de hacer vida a los laicos desde nuestros distintos ámbitos, ¿verdad? Todos los bautizados al final. Entonces, bueno, no sé, preguntas, comentarios. Si alguien ya se tiene que retirar a almorzar, pues se entiende, ¿verdad? Entonces, licenciado, perdón. Me dicen. ¿Sí, Marta? Sí, licenciado, perdón, ¿solo para cuándo es la tarea de la introducción del compendio? Para la próxima semana. Y la tarea, le voy a escribir en el chat en este momento la tarea. Gracias por recordarme. Entonces, la tarea oficial van a ser 2. Entonces, la primera es leer la introducción del compendio de la DSI. Ya ustedes saben que DSI es Doctrina Social de la Iglesia. Entonces, eso es lo primero. Es un documento gordo, pero vale la pena leerlo, el compendio. Les recomiendo que lo lean todo. En el curso no los podemos leer todo, pero vamos a tratar de leer bastante de él, ¿ok? Pero yo sí les recomiendo mucho. Léanlo lo más que puedan. Y la segunda tarea es que ustedes me van a investigar una definición de doctrina social de la iglesia. Anótenla en su cuaderno, no les voy a pedir que la entreguen en hoja y demás, no, porque yo la próxima semana voy a habilitar un documento de Google Forms durante la clase para que ustedes allí copien su definición y la veamos todos en la clase juntos y las analicemos juntos, ¿ok?
Entonces, van a investigar una definición de qué es la doctrina social de la iglesia. Por favor, pueden empezar por meterse a Google y poner Google académico, porque no estamos en el Google comercial, ¿verdad? Estamos como investigadores, como profesores formales, ¿verdad? Entonces vamos a buscar ahí, vamos a buscar libros, hay un sitio de internet que se llama Academia. En Academia hay muchas publicaciones académicas de distintos temas, ahí pueden buscar también. Busquen libros, ¿verdad? Por favor, nada de monografías.com ni nada por el estilo, cosa que los chicos adolescentes hacen, ¿verdad? Yo confío en ustedes y sé que me van a dar definiciones muy variadas, ¿verdad? Entonces, busquen de distintos ámbitos. Muy bien, si no hay nada más. Gracias, licenciado. Solo para informarle que hace favor de tomar muy bien en cuenta los correos porque no todos tenemos el WhatsApp. Claro que sí, claro que sí. Y lo voy a tomar muy en cuenta, no se preocupe. Hay varias horas en esa situación. ¿Hay varias qué? Licenciado, perdón. Hay varias las instrucciones para la tarea. Ok. Sí, ¿cómo no? Perdón. Que cuáles son las instrucciones para la tarea y por dónde la vamos a enviar, por favor. Ok, entonces, primero, ahorita, en este momento, las dos no, o sea, lo que tenemos que hacer y lo único que me van a enviar formalmente en esta semana que viene es la hoja de datos personales. La van a descargar y me la van a enviar a mi correo. Ahora, tienen que leer la introducción del compendio de la doctrina social de la iglesia para la próxima semana, porque ustedes van a apoyar la discusión. Yo me voy a quedar calladito porque hoy hablé de más. Entonces yo me voy a quedar calladito y ustedes me van a ir aportando sobre el tema. Sé que algunos de ustedes son más reservados, podríamos decir. Pues entonces agarren el chat a morir, que nadie le está viendo nada ahí, ¿verdad? Entonces escriben en el chat y no hay problema. No le miran la cara si no quieren hablar. Pero sí pueden escribir en el chat. Entonces aprovechamos ahí, ¿verdad? Y si tenemos el WhatsApp y me gusta más escribir por WhatsApp, también los escuchamos por WhatsApp y hacemos escuchar su voz aquí. Entonces, lo importante es que todos aporten desde esa introducción que van a leer y esa definición, porque la definición yo sí, ustedes la van a tener copiada en su cuaderno y cuando yo ponga el documento de Google Docs, cada uno en su espacio con su nombre va a poner su definición y ahí va a quedar registrada su tarea. Y esa definición yo voy a compararla con las de los demás compañeros y la voy a cotejar con la que yo tengo. Entonces, para hacer un análisis profesional, necesito que ustedes sean profesionales también en escribir y investigar bien esa definición de doctrina social de la iglesia. ¿Ok? Muy bien, eso sería todo por hoy. Perdonen por el retraso. Y pues les deseo una muy feliz semana, que la aprovechen bastante. Espero que esta clase haya servido mucho para crear motivación, cuestionamientos y abrirles a pensar mucho, ¿verdad? Mente abierta ante todo para poder aprender. Muchísimas Estamos gracias, para servirles. Gracias. Que tengan muy buen provecho y muy feliz tarde. Nos vemos. Que estén bien. Yo me quedo aquí por si en caso alguien quiere comentar algo, cualquier cosa, yo me quedo aquí. Nos vemos. Gracias, licenciada. Buena tarde. Muy buena tarde. Ya puedes loguearse, Fidelina.